Bien, pues buenas noches a cada uno de ustedes. Omar, buenas noches. Ángel, buenas noches. Jorge, Carol, bienvenidos a lo que es el inicio de nuestra asignatura, la última de este primer cuatrimestre de nuestra licenciatura en filosofía. Es un gusto el poderlos acompañar en este camino de discernimiento y particularmente en un camino apasionante de la racionalidad y del razonamiento, tratando de ir elucubrando todas aquellas ideas que nos resulten y que nos vayan acercando, como a lo largo de toda la historia de la filosofía, a la comprensión de la verdad, que a fin de cuentas es lo que se busca dentro de la intención de la filosofía. Viene a mi memoria, obviamente, desde los tiempos aquellos del Peripatos, cuando los alumnos de Aristóteles los seguían de un lado a otro, caminando, tratando de aprender aquellas cosas de las cuales filosofaba su maestro, y cómo es que él fue a su vez alumno brillante de Platón, quien a su vez fue alumno brillante de Sócrates, y así sucesivamente en la historia la filosofía ha ido madurando, ha ido creciendo y ha permitido que cada uno de aquellos que tenemos la grande facultad del pensamiento podamos aportar justamente a esta evolución del discernimiento humano y de saber cómo a través de la filosofía podemos aportar para el crecimiento del mundo en el cual vivimos en la actualidad. Así que, yendo más allá incluso de la retórica, cuando estudiábamos filosofía, lo primero que el maestro llegaba, el primero de los maestros que nos daba clase, que a lo mejor lo hizo también el primer maestro con el cual ustedes estuvieron, era de tal magnitud la incomprensión del por qué estudiar filosofía, que el maestro intentaba dar una primera definición y decía, la filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual todo queda tal cual. Y obviamente dentro de esa perspectiva, tratar de ver lo que es la manera como la gente común, me atrevo a decirlo de esta manera, la gente común, a diferencia de ustedes, que son los filósofos, ve justamente esta asignatura o esta área de la humanidad que en apariencia no tendría una utilidad directa, que no tendría una utilidad práctica, que no tendría una utilidad desde el punto de vista económico, sino más bien dentro del crecimiento del propio intelecto. Y obviamente, después de estudiar filosofía y a la par de estarlo haciendo, nos damos cuenta que las cosas no quedan tal cual, sino que van evolucionando y nos van ayudando a tener una mayor dimensionalidad y una mayor visión de la realidad en cual estamos viviendo. Y bueno, justamente en este esfuerzo del conocimiento de la filosofía es como llegamos ahora al estudio de una, quizá me atrevería a decir, de las materias más importantes de lo que es la rama filosófica y que se trata justamente de la ontología o metafísica. A lo largo de nuestra sesión de esta noche, trataremos de entender el por qué digo yo que se trataría casi de una de las asignaturas más importantes, desde el punto de vista de que aquí se trata la definición de los principios filosóficos, se trata la definición de las categorías universales, de las categorías particulares y de cómo el pensamiento y la evolución del pensamiento a lo largo de la historia de la filosofía se ha centrado completamente en esto que versa sobre la ontología. Pero bueno, para ello tendremos entonces oportunidad de estas siguientes 4 semanas para profundizar y para tratar de ir entendiendo. Adelante, Ángel. Muchas gracias, profesor. Le agradezco pues esta breve introducción que nos hace acerca de la asignatura. Eh, Sobre todo me gustaría también tomar este espacio para agradecer a los y felicitar a los compañeros que se han decidido a tomar esta licenciatura, esta carrera, hoy, 21 de noviembre, Día Internacional de la Filosofía. Ya les compartí en el grupo por ahí un mensaje. Así es. Y pues respecto a la materia de ontología, creo que es algo esencial que va a ser hacer a la filosofía lo que es, eh, hacer esta trascendencia. Yo recuerdo que mis primeras lecciones de filosofía, con un estudioso bastante importante de Kierkegaard, este, cuando llevé la materia de metafísica con él, es como esta pequeña introducción a la ontología. Antes de la ontología, pues la metafísica nos decía. Entonces,
nos daba una lista enorme de conceptos y de significados que tenemos que aprendernos. Y cuando los entendía, bueno, al menos yo particularmente los entendía, entendía de cierta manera la trascendencia del pensar filosófico en la vida cotidiana. Entonces, creo que creo que la ontología es una asignatura bastante importante, como lo menciona, porque nos va a hacer entender desde el concepto más sencillo lo que es la trascendencia filosófica. Entonces, quiero también exhortar a los compañeros en base a este día, digo, como excusa, al Día Internacional de la Filosofía, como excusa que tenemos hoy nuestra primera clase de ontología, una profundidad bastante interna sobre los conceptos filosóficos, pues también desarrollar como este compromiso con la ontología, porque de cierta manera creo que es una asignatura un poquito más complicada que las que hemos llevado dentro de la, de la formación, que realmente han sido 4 materias, me parece, no han sido tantas, pero que sí nos ayudan como a entender los principios básicos de la ontología. Muy Gracias. bien, claro que sí. Gracias, Ángel. De antemano es de vital importancia la filosofía y tratar de ubicarla en el tiempo en el que estamos viviendo, porque aunque hay que insistir que el desarrollo del pensamiento humano a lo largo de la historia nos hace llegar a este justo momento, este momento que estamos viviendo requiere de una reinterpretación. Y es posible que cada uno de ustedes tenga justamente que hacer esa reinterpretación para favorecer al mundo justamente la apertura de un camino por el cual se tiene que transitar, recordando que la ciencia misma nace a partir de los principios filosóficos, que muchos de los grandes descubrimientos y de las cosas que estamos viviendo hoy en día, como lo que han sido las grandes realizaciones humanas, surgen justamente del pensamiento de las personas. Lo irán viendo ustedes a lo largo de la carrera cuando hablen de que un sistema capitalista, un sistema marxista, no hubiera sido posible sin la reflexión filosófica de quien se puso a atisbar y a profundizar sobre el caso. Que la misma manera como hoy en día se vive la religión en cada una de las diversas perspectivas, depende de esta reflexión filosófica. Por lo tanto, entonces, obviamente tenemos en nuestras manos una tarea muy fuerte, como desde el principio de los tiempos los filósofos se dieron cuenta de que era grande la tarea que el filósofo tiene de frente a la comunidad humana, de la cual nosotros somos obviamente solo unos representantes. Pero bueno, dentro de esta perspectiva, les invito entonces a que ingresemos directamente a la ontología. Sin más preámbulos, durante estas 4 semanas estaremos acompañándonos. Soy el licenciado Roberto Sosa Santillán. Yo estoy aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. Licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores de la Ciudad de México. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Salesiana de la Ciudad de Roma y desde hace 20 años colaboro aquí en la Universidad del Valle de Santiago, en algún momento como coordinador de carreras, como director académico, y ahora me ocupo más directamente de todo lo que es la planeación y la gestoría que tiene que ver con la realización de nuevos programas de estudio en nuestra universidad. Y obviamente apoyando muy de cerca a la doctora Ana en la realización de este proyecto que hemos iniciado con pie derecho hace algunos meses de lo que es Univas en línea a través de cada uno de los programas educativos que estamos en este momento llevando. Y bueno, al mismo tiempo de ponerme a la orden para cualquier cosa que se ofrezca dentro del área de Univas en línea, pues también estaremos compartiendo durante estas 4 semanas lo que es la clase de ontología. Inicio, por lo tanto, entonces, hablando directamente de lo que podría considerarse el punto de partida de nuestro estudio ontológico. Casi podremos decir que, como muy bien lo decía Ángel hace un momento, lo primero que tenemos que considerar nosotros es que la ontología es un concepto prácticamente nuevo. A partir del siglo XVIII es cuando aparece ya directamente el concepto de ontología como tal. Mas, sin embargo, a lo largo del tiempo
era considerado más como metafísica, es decir, aquello que lleva más allá de la física, hablando obviamente de lo físico, como aquello que podemos tocar, como aquello que es mensurable, como aquello que es medible, y que la metafísica era aquello que va más allá de lo que es físico. Pero bueno, dentro de ese punto de vista, iremos viendo a lo largo de todas estas 4 semanas en estos encuentros cómo es que se fue dando el paso de simple y sencillamente considerarse como metafísica a considerarse más como ontología. Y sin pretender hacer una definición como tal, quisiera que nuestro punto de partida para nuestra reflexión fuera justamente lo que fue el pensamiento de Parménides hace muchos siglos y que da inicio a lo que sería prácticamente el problema que sirve de base a la ontología. La afirmación de Parménides cuando él dice, el ser es, el no ser no es. En apariencia lógico, en apariencia algo que cualquier diría, pues sí, si algo es y lo puedo tocar y lo puedo medir y lo puedo ver, es lógico que es. Y si hay algo que no es, pues entonces simple y sencillamente no es. Aunque se considera solamente el punto de partida, dado que a lo largo de la historia se ha vuelto a retomar esta frase directamente y lo iremos viendo en el excursus propio de cada uno del avance de nuestra asignatura, cuando hablemos del problema de los universales, cuando hablemos acerca del de lo que es la ontología de la comunicación, cuando hablemos acerca de cómo es posible ver o no ver la resolución del problema entre lo que serían los seres posibles, de los seres reales, los seres que son directamente mentales, de los seres que son directamente físicos y que han hecho desarrollar completamente lo que es el contenido de la ontología. Sin embargo, iniciamos con Parménides como el punto de arranque. El ser es, el no ser no es. Y para tratar de entender un poquitito lo que es el objeto de estudio de la ontología, les invito a que hagamos un pequeño y breve ejercicio. Les hago esta pregunta. En la medida de lo posible, abran ustedes el micrófono quien guste y respóndanme. Y respóndanse entre ustedes porque nos va a ayudar para entender de la mejor manera posible lo que es nuestro problema ontológico. Pregunta. ¿Qué es esto que ustedes están viendo frente a ustedes en este momento? ¿Qué es? Una Una manzana. manzana Una roja. manzana. ¿Por qué dicen que es una manzana? Cumple con las características Ok. conocidas, para identificarla como una manzana, ¿no? Ok. La figura, La el color, figura, digo, pues sabemos que también hay verdes, ¿verdad? Pero, color, ajá. ¿qué más? Resulta interesante cómo lo están planteando porque va justamente por el camino que yo quisiera que fuera. Sí, Cumple con las características requeridas para que digamos que es una manzana. Ok, Eso si es esto es trampa. una manzana, entonces, ¿qué es esto? Otra manzana. Otra manzana, pero no correcto. tiene Bueno, características de la anterior. bueno, sí, en No. características es una manzana, pero su nombre correcto es perón verde. Bueno, podríamos decirlo así también. Hay una diferenciación en ese sentido que ahorita también lo abordamos. Alguno de ustedes dijo hace un momento el color ya no coincidió, la forma tampoco coincidió. Entonces, Bueno, justamente nos vamos metiendo en lo que es el problema del discernimiento de la ontología. Si estas dos son manzanas, entonces, ¿qué es esto? también es una Una manzana, Otra manzana. amarilla, manzana. ¿Por qué? o una, bueno, manzana gold le llaman. ¿Mm? Pero a Es fin de una, cuentas cumple las características en cuanto al término manzana de una, bueno, clasificación de una fruta. ajá. Digamos que se llaman del mismo modo, son tocayos. Una es manzana con apellido Roja, otra es manzana con apellido Perón Verde y otra es manzana con apellido Golden. Pero a fin de cuentas se llaman igual.
Bien. Yo veo tres entes con Ajá. cualidades, bueno, estoy relacionando algunos apuntes y justamente encontré que ontología es la ciencia del ente en tanto que ente. Puesto que Ajá. por este camino podemos ir, puedo definir, bueno, puedo observar que son tres entes con axiomas diferentes. Muy bien. Bueno, esta es una cosa que resolveremos más adelante cuando hablemos justamente del problema de los universales. Pero por lo pronto se trata justamente de esto, de identificar en dónde radica el problema real de la ontología y cómo es posible que aunque estén frente a nosotros tres seres que ante nuestros ojos son diferentes, de pronto desde la nominación de los mismos los podemos llamar y decir que es exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, si mi mamá me envía al mercado y me dice, tráete una manzana, yo estoy en la libertad de traer cualquier manzana que encuentre, a menos que me diga, tráete una manzana roja. Entonces no tendría por qué traer una verde o una amarilla, sucesivamente. Pero también, como decía Carol hace un momento, nos metemos en otro conflicto. Dicen que es una manzana, pero si ustedes no hablaran español y ustedes no vivieran en una ciudad o en un país en donde se habla la lengua española, se darían cuenta que en realidad esto que está frente a sus ojos no es una manzana. Porque como decía Carol, es que su nombre es perón verde. Bueno, adecuadamente podríamos decir que es un perón verde. Pero también nos topamos justamente frente esa otra diferenciación. Por ejemplo, para quienes hablamos español, en México y en otros lugares del mundo, esto en realidad es una manzana. Pero para quienes son anglosajones y hablan la lengua inglesa, no es una manzana. Cada una de ellas es an apple. Y ustedes dirán, pues sí, it's an apple. Pero es que nosotros sabemos que apple significa manzana. No, para el anglosajón esto no es una manzana, es un apple. Nosotros hacemos la similitud y la traducción. Sin embargo, no es una manzana, es un apple. Y si nosotros hablásemos la lengua italiana, esto sería una mela. Y si hablásemos nosotros francés, sería una pomme. Y si nosotros hablásemos ruso, sería un yabloco. Y si nosotros hablásemos latín, sería un malum. Y si nosotros hablásemos alemán, sería un aftel. Y si nosotros fuésemos japoneses, sería un ringo. Y ese es justamente en donde nos empezamos a meter en lo que radica el punto focal o lo que sería el objeto de estudio de la ontología. ¿Cómo hacer posible la concordancia entre los conceptos, las imágenes, y que a fin de cuentas no es otra cosa más que la representación de un ente al cual nosotros tenemos que ir radicalmente a la raíz del mismo, independientemente de su forma, de su color, de su nombre, de su denominación, y simple y sencillamente captarlo como el principio que se encuentra justamente allí puesto dentro de esa perspectiva. Entonces, desde allí es como podemos entonces empezar a identificar lo que sería el problema básico de la ontología. Tenemos que ver que las personas tenemos una misma manera de pensar, pero la expresamos de manera distinta. Y por lo tanto, eso es lo que hace el primer conflicto cuando los filósofos nos tratamos de poner de acuerdo como para poder hacer la definición completa de un ente y pasar de lo que físicamente es a lo que conceptualmente nosotros tendremos que expresar. Entonces, con este pequeño ejercicio, nos damos cuenta, incluso como muy bien lo decía entonces Ángel, que empezamos a estudiar la metafísica o la ontología, la cual se ocupa justamente de la realidad. Aquello que nosotros percibimos físicamente, pero también aquello que no percibimos físicamente. Y que el filósofo, desde la perspectiva de la ontología, tendrá que explicar cómo puede ser posible
que tanto lo que vemos como lo que no vemos tiene el mismo estatus de ser. A diferencia quizá de, como lo decía Parménides, el ser es o el no ser no es, tendremos nosotros que llegar a la conclusión de la diferenciación entre lo que serían los seres físicos, concretos y demás, y lo que serían los seres posibles, los seres imaginarios, los seres mentales, a quienes incluso llegamos a llamar conceptos. Adelante, Ángel. Profe, bueno, entonces aquí como que están como, me surgen varias dudas, ¿no? Bueno, la primera en el ejercicio del ¿qué es esto? Vimos las manzanitas y todo. También vamos a hablar entonces un tema de filosofía del lenguaje. Creo que esto es también trascendental en filosofía del lenguaje. Y ahorita con esta parte vamos a ver problemas de degradación ontológica, supongo, y jerarquización De de... hecho, Ajá. sí, adelante, adelante. Sí, No, Ángel, listo, continúa. listo. De hecho, hay que recordar que el ejercicio filosófico es algo que en realidad les va a corresponder a ustedes. Nuestra tarea en este momento es presentar lo que sería la síntesis teórica que les permita hacer a ustedes este ejercicio filosófico con respecto a la ontología. Los cuatro temas que abordaremos nosotros así, de manera muy general, porque a fin de cuentas no es que el tiempo sea tan largo como estudiar todo un semestre o todo el tiempo como para poder profundizar mucho. Hablaremos hoy acerca de lo que sería la concepción del concepto de ontología, pero luego pasar a lo que es el problema de los universales, que es obviamente algo que tendremos que resolver, porque hay quien diría, es que los universales es un problema que fue de los griegos y que en la Edad Media de alguna manera trataron de resolver y nosotros nos quedamos tranquilos porque ya nos dieron la solución. Sin embargo, es un problema vigente. Lo iremos viendo también cuando hablemos de los universales. Lo hablaremos después acerca de lo que son la realidad que nosotros vemos como tangible, como concreta, y aquella cosa que no es tangible y que no es concreta, pero que sin embargo también tendremos que decir que es real. Entonces nos dedicaremos al tercer tema. Y en el cuarto tema trataremos de ir dilucidando la respuesta definitiva para lo que ha sido el planteamiento de Parménides cuando dice que el ser es y cuando el ser no es, y de qué manera podemos entender la nada, como quizá Martin Heidegger lo entendía mucho más cuando hablaba acerca de la nada como un vacío existencial necesario y real que hacía contraste totalmente con una realidad como era la vida. Pero bueno, dentro de esa perspectiva iremos dilucidando e iremos encontrando esos caminos. Y bueno, Ángel, obviamente cualquier aportación como lo estás haciendo hasta ahorita, pues nos servirá a todos como para poder hacer de la manera más completa posible nuestro ejercicio ontológico. ¿De acuerdo? Bien, Gracias, entonces, profe, muy amable. gracias. Decíamos que la metafísica, como se conocía en un principio, a la que ahora conocemos como la ontología, se ocupa de la realidad. Tendremos que ir discerniendo y tendremos que ir definiendo qué es lo que entenderemos por realidad. Pero desde este punto de vista, estudia los aspectos más generales de la realidad. No es que tengamos que centrarnos a cada punto específico de la realidad, porque habrá materias filosóficas que se dedicarán a cosas específicas de la realidad. Por ejemplo, la epistemología se dedicará al conocimiento, la teodicea se dedicará a la realidad entendida como el ser divino, la cosmología se dedicará a la realidad entendida como naturaleza. La filosofía del lenguaje se dedicará a la realidad entendida como la expresión de la lengua, y así sucesivamente. Por eso es que la ontología solamente aportará elementos generales de esta realidad para después poder entender conceptos y demás situaciones que tendremos que entender a través de la profundización de otras áreas de la filosofía. Por lo tanto, entonces, la ontología estudia al ser en tanto que es. Esto es importante. Abrimos, por lo tanto, nuestra mente a pensar que todo aquello que se puede expresar tendría que ser. Todo aquello que se puede ver tendría que ser. Todo aquello que se puede imaginar tendría que ser.
pero hay que entender cuál es la diferenciación entre el ser posible, el ser imaginario, el ser conceptual y el ser físico tangible que nosotros estamos acostumbrados a llamar simple y sencillamente es. Y desde ese punto de vista hablaremos acerca de la realidad, porque es el estudio propio de la realidad mediante la razón. Desde este punto de vista, no estudia la realidad mediante experimentos. Es decir, no se trata de que aquí hagamos una hipótesis, de la hipótesis hagamos una serie de experimentos para poder después llegar a la expresión de una ley o de un principio, sino simple y sencillamente haremos un discernimiento filosófico que nos permita decir esto es. Y por lo tanto, será un discernimiento total y completamente racional. Desde ese punto de vista, entonces, exploremos, aunque sea de una manera muy breve, lo que sería el excursus de la ontología a lo largo de la historia. Iniciamos con lo que sería la ontología en la filosofía clásica. Para Parménides, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, el ser es lo que tiene existencia. Y en contraposición a ello, el no ser es aquello que no existe. Para la manera de concebir las cosas para Parménides, simple y sencillamente no va más allá, incluso ni siquiera en darse cuenta que el razonamiento que él está expresando en realidad no tiene una categoría de existencia en el plano como lo tiene la existencia física, y sin embargo, es posible, nos damos cuenta que muchos años y muchos siglos después ha llegado hasta nosotros su razonamiento, justamente porque existe. Mas, sin embargo, desde la perspectiva de Parménides, el ser es lo que tiene existencia y el no ser no existe. De aquí se deriva, obviamente, que para Parménides no hay ni cambio ni movimiento. El ser es único y es una esfera homogénea y maciza. Parménides predica justamente el hecho de que todo permanece y todo está siempre igual, exactamente de la misma manera. Recordemos, obviamente, que no va a ser sino hasta mucho, muy adelante, que la misma concepción de la historia de parte de los griegos es simple y sencillamente un ciclo en el cual todo se repite, todo vuelve a ser lo mismo y todo se efectúa exactamente de la misma manera. Para Parménides, entonces, el principio fundamental que es el ser, es un ser estático, sin movimiento y simple y sencillamente existe. Y en cuanto deja de existir, automáticamente deja de ser. No nos metemos ahorita en más honduras, puesto que estamos ahorita hablando únicamente de Parménides. Inmediatamente después de Parménides viene lo que sería la reflexión de Heráclito, que obviamente es todo lo contrario. Él acostumbraba a decir que es total y completamente imposible que alguien pueda meterse en el mismo río más de una vez. Para él, para Heráclito, todo cambia. Y obviamente, detrás de los cambios de los que habla Heráclito, hay una constante lucha entre los contrarios, así como una razón o proporcionalidad. Es decir, existe un logos que es el que guía todo este movimiento y que por lo tanto todos estos cambios son proporcionales y se van dando porque naturalmente son de esa manera. Mas, sin embargo, todo cambia. A diferencia de Parménides, nada permanece físico y es imposible que lo que es en este momento ya no sea dentro del siguiente y sea totalmente diferente del siguiente y totalmente diferente del siguiente y totalmente diferente del siguiente. El trabajo de los filósofos, aún los filósofos naturalistas que acompañarán esta reflexión, será tratar de decir, bueno, pero ¿de qué manera es posible que haya cosas que en apariencia permanecen igual, pero también haya cosas que en apariencia están siendo totalmente distintas? Pero por lo pronto, la identificación de la existencia para Parménides y del cambio para Heráclito van permitiendo que los seres sean pensados y vistos dentro de esa perspectiva. Otros filósofos, a quienes los conocemos como los filósofos monistas,
entre los que podemos mencionar a Tales de Mileto, a Anaximandro y a Anaxímenes, ellos se preguntan más directamente sobre el arqué o el principio fundamental de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace que todo sea? El problema para ellos ya no es que las cosas sean, sino qué es lo que posibilita que eso sea. Y por lo tanto, entonces, y dentro de esa perspectiva, el principio único que está detrás de la naturaleza es la aparente multiplicidad de esta misma naturaleza. Y desde este punto de vista se dirá que es el agua, o que es el fuego, o que es la tierra, o que simple y sencillamente es la combinación de cada uno de ellos lo que permite la posibilidad de la existencia y que los seres estén allí. Y que el principio fundante de cada uno de ellos sea obviamente un principio de la naturaleza. Para Tales de Mileto, por ejemplo, lo será el agua; para Anaxágoras lo será el fuego; para Anaxímenes lo será el viento, y se tratará de ir viendo cada una de estas posibilidades. Pero ustedes ven cómo entonces el problema ya va cambiando. Ya no es qué es y qué no es, o si cambia o si permanece, sino cuál es el fundamento de esta existencia de cada uno de los seres. Es por eso que dentro de esa perspectiva, incluso para los filósofos pluralistas como Pitágoras, Anaxágoras o Empédocles de Agrigento, para ellos es totalmente imposible que el principio fundante de la realidad sea uno solo, y que por lo tanto tiene que existir una multiplicidad de principios. Por ejemplo, como para Pitágoras los números y lo que él considera la sagrada cuaternidad: el 1, el 2, el 3 y el 4, que hacen posible que a partir de ellos sea realmente posible la captación de la realidad. O simple y sencillamente los 4 elementos: el fuego, el aire, el viento y el agua, que en su conjunción hacen posible la existencia de cada uno de los seres que son visibles. Y que por lo tanto entonces será la predicación de estos filósofos Anaxágoras y Empédocles de Agrigento. Obviamente no hay una profundización sobre el ser en sí mismo, mas sin embargo ya empieza a visualizarse. No es sino hasta el siguiente momento, cuando hablamos ya más justamente de Platón, cuando se habla ya directamente acerca del ser y de la posibilidad de la existencia de estos seres. Y en Platón, para hablar acerca del ser, se habla justamente acerca de lo que es el dualismo ontológico. Para Platón existen dos mundos: el mundo sensible y el mundo inteligible. Y bastará con decir totalmente que para Platón el mundo sensible en el cual nosotros vivimos, a fin de cuentas, no es más que una copia del verdadero mundo y de la verdadera existencia, que es el mundo inteligible. Recordarán ustedes, si ya les hablaron en sus clases anteriores, de lo que es el célebre mito de la caverna de Platón, en el cual se vislumbra totalmente esta manera de concebir la realidad y de concebir al ser. Todos aquellos seres sensibles, aquellos seres no posibles cuya existencia no es del todo real, que se encuentran dentro de la caverna y que van percibiendo las sombras de lo que hay fuera de la caverna, a ejemplo de lo que serían las ideas o lo que es realmente existente. Desde ese punto de vista, para Platón, el mundo sensible es un mundo imperfecto en el cual cada uno de nosotros vivimos. Es un mundo de cambio constante, en donde hay generación, pero en donde también hay corrupción. Nacemos y morimos. Estamos, y en un tiempo ya no estamos. Y desde ese punto de vista es un mundo en el cual es totalmente imposible el que se establezca el conocimiento. Y la razón es lógica, por lo menos para Platón. ¿Cómo es posible que yo establezca el conocimiento cuando ahora estoy y mañana ya no estoy? Cuando ahora puedo pensar, puedo ver, puedo sentir, pero dentro de un minuto ya no estoy, ya no veo, ya no pienso, ya no siento. En cambio,
para él. El mundo que realmente es real y que permanece es el que llama el mundo inteligible o el mundo de las ideas. Es un mundo entonces en que las ideas tienen una realidad objetiva. Para Platón, el mundo sensible es subjetivo. En cambio, las ideas permanecen al hiperuránio, en donde se encuentra una realidad objetiva. Allí está cada una de las ideas que se expresan a manera de reflejo en el mundo sensible en el cual cada uno de nosotros estamos. Y por ello, al ser seres con realidad objetiva, estas ideas son únicas, eternas, inmutables e inalterables. No cambian, son siempre lo mismo, y es lo que hace posible la pervivencia del mundo sensible. A fin de cuentas, el reflejo de esta generación, que será algo parecido al reflejo de la siguiente generación, que será algo parecido al reflejo de la siguiente, ese parecido es posible gracias a la realidad inmutable, eterna e inalterable de las ideas que se encuentran como realidad objetiva en el hiperuránio. Desde allí entonces, desde estas ideas que se encuentran allí, es posible entonces que se establezca el conocimiento. Y el mecanismo, obviamente, es bastante sencillo. Recuerden que para Platón, las personas nacen con un conocimiento previo, que para Platón, las personas ya traen allí las ideas y lo único que tienen que hacer es irlas madurando e irlas despertando, porque las ideas, los conceptos, lo que se encuentra en el mundo inteligible no es creación nuestra, se encuentra ya, nos es dotado en nuestra mente en el momento que nacemos y por lo tanto entonces lo vamos desarrollando. Cuando morimos, desaparecemos, pero las ideas permanecen. Entonces, desde ese punto de vista, para Platón es por eso que sí es posible establecer conocimiento, porque el conocimiento no depende de quienes habitamos en el mundo sensible. El conocimiento está totalmente puesto en el mundo de las ideas, en el hiperuránio. Y entonces ya vamos encontrando algo que obviamente es una definición a lo mejor un poco más centrada, no la más exacta todavía, de lo que sería este ente, que es el objeto de estudio de la ontología o en ese momento de la metafísica. Un dualismo. Por un lado, lo que es sensible y por otro lado, lo que es inteligible. Y que tendrá mucho que ver también, lo veremos o lo verán ustedes más adelante cuando hablen en Teodicea o cuando hablen ya directamente de la historia de la filosofía, cuando llega justamente el momento del discernimiento de la filosofía cristiana, los primeros pasos de la filosofía cristiana y más aún con Agustín de Hipona tendrán total y completamente su base en este dualismo ontológico de Platón. Hoy en día incluso hay quien habla que el cuerpo está compuesto de alma y de cuerpo, lo que es la parte carnal, la parte física, la parte sensible y lo que es la parte espiritual. Una que se queda aquí, que se corrompe, que se la comen los gusanos, y la otra que es la que se va al cielo, en donde se encuentra el lugar en donde la entidad divina permite que eso permanezca. Tiene mucho que ver con esta mentalidad dualista de Platón y que identifica al ser también dentro de este dualismo ontológico. Más adelante viene entonces la reflexión un poco más profunda y es dada justamente por Aristóteles. Aristóteles habla del ser en tanto que es, el ser por el ser mismo. Y obviamente no el ser como idea, no el ser físico, sino él ya trata de amalgamar una unidad. Pero obviamente hay que entender cómo es que se realiza esta unidad dentro de lo que es el ser. Y dicho sea de paso, la manera de entender el ser en tanto que es de parte de Aristóteles irá madurando y progresando y será la base, obviamente, de todo lo que es la filosofía y la teología escolástica, del nacimiento de las ciencias como lo conocemos hoy en día
y del nacimiento de muchos otros sistemas sociales, políticos, económicos que rigen el mundo hoy en día. Para ello, entendamos, aunque sea de manera somera, lo que sería el pensamiento del ser, en tanto ser, de Aristóteles. Para ello, pensemos en cualquiera de los seres que nosotros nos queramos traer a la mente en este momento. Para Aristóteles, y para tratar de hacer una síntesis en lo que había sido el discurso del pensamiento filosófico hasta su tiempo, recordemos a Parménides, lo estático, y recordemos después a Heráclito, lo que se mueve. Recordemos después a los monistas y a los fisistas y a todos y cada uno de ellos que van proponiendo diversas cosas. Aristóteles trata de hacer una síntesis y entonces dice, todos tenían razón, pero a fin de cuentas hay que hacer una unidad en los seres. Obviamente no hablamos, cuando hablamos de seres, únicamente del ser humano, vale la pena decirlo, de una piedra, de un lápiz, de una planta, de una nube, cualquier cosa que es y que podemos ver. Todavía no hacemos la distinción entre lo que sería las ideas y lo físico. En este momento hablamos de lo que es. Estos seres, para Aristóteles, para poder identificarlos como tales y explicarlos, es decir, el hecho de que sean, pero que al mismo tiempo tengan movimiento que les permita ser distintos, tiene que hablarse acerca justamente de las categorías aristotélicas. Y las primeras categorías aristotélicas de las cuales hablamos sería la sustancia y los accidentes. Todos los seres, desde la perspectiva de Aristóteles, se encuentran compuestos por sustancia y por accidente. La sustancia, dentro de esa perspectiva, es todo aquello, dice Aristóteles, que existe y que es una realidad concreta. Y cada sustancia es individual. Imaginen ustedes a una persona. Esa persona, como ustedes se la imaginaron, lo que es, lo que existe, lo que ustedes pueden ver es sustancia. Y se identifica de tal manera, como le decíamos hace un momento, por ejemplo, como en el caso de las manzanas, el hecho de que aunque una sea roja, otra sea verde, otra sea amarilla, o sean conocidas con distintos nombres, comparten una realidad concreta que hace que las identifiquemos exactamente de la misma manera. Como nos damos cuenta que Pedro y Juan, aun cuando Pedro y Juan son distintos, ambos son hombres. Que Luisa y Juana, ambas sean mujeres. Que una mujer y un hombre, ambos sean humanos. Dentro de esa perspectiva, es aquello que existe y que posee una realidad concreta y que por lo tanto es individualizada. Pero para darnos cuenta que aún los seres que comparten un género, de esto hablaremos cuando hablemos de los universales, los seres que comparten un mismo género se diferencian entre sí por los accidentes y que constituyen una característica que se puede atribuir a una sustancia. Y entonces ahora sí entendemos a las manzanas. La roja, la verde, la amarilla, que son manzanas, tienen accidentes diversos en su forma, en su color y aún en su sabor. Pedro y Juan, aunque son hombres, se diferencian porque tienen accidentes que los hacen diferentes entre ellos en su tamaño, en su color, en la manera de expresarse, en la manera de ser, que Juana y María, aun cuando ambas son mujeres, se diferencian por su tamaño, por su color, por su condición y por muchas circunstancias, que aunque Pedro y María, ambos son humanos, se diferencian por sus características físicas, por sus características psicológicas y qué es lo que constituyen sus accidentes. Explicamos entonces de esa manera y desde el punto de vista de Aristóteles el hecho de que los seres
pueden permanecer, pero al mismo tiempo se encuentran en movimiento. Este movimiento es justamente a causa de los accidentes. Desde el momento que nacimos, quienes nacimos hombres, somos hombres hasta que muramos, pero accidentalmente vamos a ir cambiando porque estamos en movimiento. Una mujer, desde el momento que nació hasta que muera, será mujer, pero los accidentes le harán que vaya cambiando y que se haga total y completamente distinto. Pero, ¿y los seres inertes? Por ejemplo, una piedra. Si ustedes ponen una piedra en el camino y la dejan ahí durante muchas horas, durante muchos días, durante muchas semanas, durante muchos meses, durante muchos años, se darán cuenta que la piedra sigue siendo piedra, pero habrá cambiado porque se erosiona, porque se mancha, incluso a lo mejor hasta se rompe. No perderá su sustancia de piedra, pero los accidentes lo harán verse totalmente distinto. Así pasa incluso con los seres inertes. Por sí mismos o por actos que se encuentran fuera de ellos, también experimentan estos accidentes que los hacen ser totalmente diversos entre sí y que por lo tanto hace que también se diferencien una piedra chica y una piedra mediana de una piedra grande y cosas así sucesivas. Para Aristóteles, el ser es, pero contiene sustancia y contiene accidente, que lo identifican con su género, pero lo diferencian también entre aquellos de su mismo género. No entendamos en este momento género como lo entendemos hoy en día de hombre, mujer, masculino, femenino, sino entendámoslo dentro de las categorías de los universales como aquel momento jerárquico en el cual todos los seres pertenecen y que después se van diferenciando en distintos géneros, en distintas sustancias y en distintas modalidades. Lo entenderemos más adelante esto de los universales. Segundo, para Aristóteles, el ser que es en cuanto ser y que no depende absolutamente ni de una idea ni de ninguna cosa así, también tiene materia y tiene forma. Ojo, también diferenciemos de lo que regularmente nuestro vocablo es la materia y la forma, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué forma tiene? Pues tiene forma de triángulo, tiene forma de cuadrado, no, sino más bien se refiere a aquello que lo identifique con la universalidad de su género. La materia es aquello que puede recibir una forma y es el principio de individuación. Por ejemplo, yo tengo materia humana y no puedo ser de distinta manera. Me puedo poner un disfraz y parecer una manzana, o me puedo poner un disfraz y parecer un dinosaurio, o me puedo poner un disfraz y parecer lo que sea. Pero yo tengo materia humana. Una piedra tiene materia de piedra. Una manzana tiene materia de manzana. A fin de cuentas, le podremos cambiar ciertos accidentes y si aplastamos la manzana, a lo mejor la convertimos en puré de manzana. Pero seguiremos diciendo que es puré de manzana. No porque la hayamos aplastado diremos, ah, ahora es un puré de calabaza o ahora es un puré de piedra. No, continuará teniendo esa materia, que es justamente lo que puede recibir una forma y que es el principio de individuación. Si ustedes se dan cuenta, yo no soy igual a ustedes, físicamente hablando. Esta es la materia y es mi principio de individuación. En cambio, la forma es aquello que permanece de manera universal. Es el género que hay en un individuo y que lo identifica como miembro de una especie. Si vamos a lo que sería el rasgo común, yo diría, materialmente soy distinto de ustedes, porque tengo el pelo de otro color, porque tengo mi rostro de manera distinta, porque mi color de piel es diversa, porque soy hombre a diferencia de Carol, que es mujer, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a mi forma, partiendo de lo que es la normalidad, somos iguales. Tenemos una cabeza, esta cabeza tiene dos ojos,
Tiene una nariz, tiene una boca, tiene dos orejas, tenemos dos brazos con dos manos, un torso, dos piernas con dos pies, con dos rodillas. Y si nos fuéramos al interior, tenemos un cerebro, tenemos un corazón, dos pulmones. Descrito de manera normal, esa es la forma, es el universal. Y es aquello que nos identifica como miembros de una misma especie. Y por lo tanto, entonces, para Aristóteles es posible y es comprensible entender que el ser sea diferenciado, pero al mismo tiempo se identifique de manera común con otros seres que le pertenecen al mismo género. Y volvemos a entender el asunto de las manzanas. Materialmente tienen ciertos principios de individuación, su color, su sabor, su forma, pero, bueno, forma entendido físicamente, pero tienen exactamente su misma consistencia formal en cuanto que las tres son manzanas. Y aún cuando lo decimos de diversa manera, mela, pome, apple, gringo, manzana, conceptualmente gozan exactamente de la misma concepción. Si yo voy a otro país y quiero comprar una manzana en Rusia, voy a ir a buscar justamente lo que yo tengo como concepto de manzana. Y desde ese punto de vista no va a cambiar. Ni la manzana va a cambiar porque esté en Rusia y porque se llame de otra manera. Entonces, Aristóteles lo va tratando de entender desde esa perspectiva. Y por último, dentro de las categorías de Aristóteles, los seres también tienen potencia y tienen acto. Es decir, es la explicación que permite entender lo que se es en este momento y que es el acto, pero también el movimiento y la posibilidad de que los seres por sí mismos y en su misma manera de ser vayan cambiando y que se llama justamente potencia. No siempre la potencia tiene que ser inherente al ser. Por ejemplo, una piedra como tal no podrá dejar de ser piedra ni cambiar. Necesita de factores externos que la cambien, pero tiene cierta maleabilidad y cierta moldeabilidad que permita que el paso del viento a lo largo de los años le cambien la forma y la hagan distinta y la achiquen. O quizá si se encuentra en el barro y está rodando, es posible que en vez de achicarla sea grande. Por lo tanto, entonces Aristóteles entiende que todos los seres están en acto, pero también contienen en sí mismo potencia. El acto es la realización concreta del ser en este justo momento. Este soy yo en mi acto, pero también estoy en potencia. Y continuamente a lo largo de mi historia y a lo largo de mi existencia he desarrollado esta característica de la potencia. Primero que nada, yo era un huevo cigoto que nació a partir de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide que se implantó en un útero y que dio lugar a un huevo cigoto. Es más, era simplemente una mórula que se fue dividiendo y luego se convirtió en un cigoto y luego se convirtió en un feto de un mes, en un feto de 5 meses, en un feto de 7 meses, en un feto de 9 meses y nací. Era un bebé, después fui un niño, después fui un adolescente, después fui un adulto y en algún momento voy a ser un anciano. El acto se irá desarrollando y será siendo expresado en ese momento. Mi acto es ser humano, hombre. Mi accidente es todo lo que ha venido cambiando y lo que va a cambiar en mí a lo largo de mi historia. Y es algo propio de todos los seres. Por lo tanto, ya no es solamente como lo decía Heráclito, lo que pasa es que todo es generación y corrupción. En el fondo no es generación ni corrupción, exacto, y es potencia. Es lo que somos en el momento, pero también lo que podemos llegar a ser. Y vale la pena considerarlo porque eso nos da espacio para empezar a reflexionar muchos de los problemas y justamente de las cuestiones que hoy en día preocupan al hombre de nuestro tiempo. Por ejemplo,
el pensar acerca de situaciones éticas como el aborto, como la eutanasia, simple y sencillamente pensando que se dejó de ser o que ya no se tiene la posibilidad de ser, cuando en realidad estamos en acto y estamos en potencia de poder ser, siempre y en todo momento. Lo veremos hacia adelante, porque aun cuando termine nuestra vida, pasaremos a un acto distinto que será un ser inerte que está en potencia de convertirse en, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa perspectiva, el ser continuará siendo en cuanto a ser. Cambiaremos quizá de identidad, ya no pertenecemos al género humano, pero a fin de cuentas nos convertiremos en otro ser, con otro acto y con otra potencia. Dentro de esta perspectiva, Aristóteles sienta las bases de lo que va a ser la reflexión de la metafísica para poder esbozar entonces ahora sí un pensamiento más concreto de lo que es el ser y de cómo poder comprenderlo. Y entonces se da el salto grande, después de Aristóteles, todos los filósofos posteriores de la antigua Grecia, de la antigua Roma, como Cicerón, no harán otra cosa más que tratar de profundizar. O serán platónicos o serán aristotélicos, y desde esa perspectiva irán profundizando cada uno de ellos la manera de concebir la realidad y la manera de entender a este ser. Obviamente, a la larga, nos daremos cuenta que quien tenía la mayor de las razones es Aristóteles, y que hasta cierto punto la filosofía platónica sirvió para sentar las bases también de lo que adelante el nominalismo tendrá que sentar con respecto a la validez de los conceptos y de las ideas. Obviamente, sin caer tampoco en un realismo exagerado que va a decir a lo largo que lo único, como Platón decía, válido son las ideas y es lo que realmente tiene una existencia. Pero dentro de esa perspectiva ya llegaremos a ese momento. Hay un vacío filosófico para tratar de discernir entre lo que es la antigua Grecia y el medioevo cristiano, cuando de nuevo vuelve a ver toda esta situación aquí. Y es justamente Tomás de Aquino quien toma una frase total de Avicena, en donde en su libro, en donde ya directamente Tomás de Aquino, en una de sus obras cumbres de Veritate, en la cuestión primera, ars prima, cuestión primera, artículo primero, dice que tomando en cuenta lo que dice Avicena, dice que el ser es justamente el primer concepto del que tiene entendimiento el ser humano. Se los pongo primero en latín, como seguramente lo debió haber dicho Avicena. Illot quod primo intellectus concipit, quasi notissimum est ens, ut Avicena dicit. Bueno, esto ya es como lo dice Santo Tomás. Pero dentro de esta perspectiva, illud quod primo intellectus concipit, quasi notissimum est ens. O como se diría en un buen español, el primer concepto que el ser humano tiene es el concepto de ser. Obviamente, no entendido desde el punto de vista de su definición, desde el punto de vista conceptual, para tratar de hacer toda una elucubración y hablar acerca del ser. Pues, sin embargo, Avicena y Tomás de Aquino se atreven a decir, de lo primero que nos damos cuenta es que algo es. Así de sencillo. Y si nos vamos a la mera experiencia, nos daremos cuenta que el niño lo primero que hace es identificarse con su mamá, con la comida, con el clima, con el entorno que le rodea, y empezar a darse cuenta que en torno a él hay cosas, a lo mejor su mantita, su juguete, que son seres. Y por lo tanto, es entonces el primer concepto del cual el ser humano tiene en su entendimiento. Sin embargo, también hay que juzgar que esta afirmación del doctor Angélico, como se le dice a Tomás de Aquino, no ha sido comprendida aún en todo su alcance metafísico y epistemológico. Es decir,
no se ha entendido totalmente qué implica el hecho de que lo primero que nosotros tenemos razón es de que somos y que de las demás cosas también son. Y obviamente, por no haberlas centrado en su propio lugar, que es el de la primera operación de la inteligencia humana. Dicho de otra manera, de lo primero que nos damos cuenta es que las cosas son y no del cómo las cosas son. Es decir, creemos desde la perspectiva no estudiada que lo primero que hacemos nosotros es juzgar y decimos, esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. Sin embargo, hay que darnos cuenta que el primer ejercicio intelectual es conceptualizar. Lo hacemos de una manera muy sencilla. Imaginen ustedes, si lo primero que nosotros hiciésemos sería juzgar, imaginen ustedes a un pequeño bebé recién nacido que lo ponen en brazos de quien no es su madre. Si este bebé lo primero que hiciera como humano sea juzgar, imaginémoslo, diría, no, esta no es mi mamá es aquella. Sin embargo, desde la experiencia, un pequeño bebé recién nacido que es puesto en manos o en brazos de cualquier ser, sea hombre, sea mujer, captará que en ese momento está con alguien, que es el ser, y no juzgará si es alguien que todavía para él tiene un lazo que lo une, lazo que se tendrá que construir. Ya después hablaremos, en su momento hablarán ustedes de situaciones psicológicas, de situaciones emocionales y muchas otras cuestiones que tienen que ver con este vínculo y con este lazo que se establecen entre el recién nacido y su madre, y después entre el recién nacido y su padre y el resto de la familia. Pero por lo pronto y lo primero es que la primera operación de la inteligencia humana es conceptualizar. Conceptualizar no entendido como definición, sino como darnos cuenta de que las cosas son y que allí están. Es por eso que también y dentro de esa perspectiva hay que entender, lo veremos en nuestro siguiente encuentro cuando hablemos de los universales un poquitito más a fondo. Tomás de Aquino da el paso justamente de lo que sería el mero racionamiento o el mero concepto filosófico para dar el paso a lo que sería la comprensión teológica y tratar de justificar que el ser contingente, como lo somos nosotros y como lo son todos los otros seres que vemos y que tocamos, no serían posibles sin un ser necesario, a quien identifica como Dios, como un ser perfecto, al que no puede faltarle nada, y que por lo tanto entonces ha de ser perfecto y no ha de tener las imperfecciones de una criatura. Entonces lo lleva más allá para justificar el hecho de que existan todos los seres. Es por eso que cuando Santo Tomás da el paso a la reflexión teológica, una vez que ha hecho la reflexión filosófica de esto, habla de lo que serían las 5 vías de la existencia de Dios. Y es por eso que va a hablar de la vía del movimiento. Recordemos que el movimiento se tiene que ver con lo que sería la existencia, la esencia, con lo que tiene que ver el acto, la potencia. Y dice que sería imposible que las cosas cambiaran y que las cosas fueran diferenciándose si no existiera un motor inmóvil que las moviera. Y es por eso que dice que este motor inmóvil que mueve a todos los seres para cambiar es justamente a quien nosotros, dice él de esta manera, llamamos Dios. Este motor inmóvil no tiene que cambiar, es un ser perfecto, no perfectible, por lo tanto no cambia. Y es un motor que hace que todos los seres imperfectos vayan cambiando, incluso comprometidos en su propia perfección. Dice además que este ser que se encuentra en el culmen de la pirámide debe de ser una causa eficiente, es decir, una causa que no haya sido causada,
sino que exista por sí mismo y para sí mismo, y que a su vez sea la causa de todos los demás seres que existen, y que por lo tanto no son causas eficientes. Y dice Tomás de Aquino, este ser que es causa eficiente es aquel a que nosotros llamamos Dios. La tercera de las vías de la demostración es obviamente la contingencia y la necesidad. Este ser supremo tiene que ser necesario. En cambio, todos los demás seres que existen son contingentes. Es por ello que se explica que sean pasajeros, es por eso que se explica que se vayan corrompiendo. No hablamos del concepto de corrupción en el sentido político, sino en el sentido de desgaste. Es normal que los seres contingentes, pero para que estos seres contingentes pervivan, es necesaria la intervención de un ser necesario a quien nosotros llamamos Dios. Obviamente, habla también acerca de lo que es la perfección, diciendo dentro de ese punto de vista que para que los seres contingentes estén en un camino continuo de perfeccionamiento, tiene que existir un ser totalmente perfecto que obviamente los vaya llevando hacia allá. Y por último, que tenga que ser también la causa final hacia la cual estamos nosotros orientados. Dicho de otra manera, el para qué vivimos y el para qué estamos aquí, desde el punto de vista de Tomás de Aquino se explica, porque existe un ser que es la finalidad y que al mismo tiempo imbuye la finalidad en cada uno de los seres para que por sí mismos vayan alcanzando su propio fin o el fin de su propia existencia. Claro que dentro de esta perspectiva, después ahora tenemos que avanzar, porque si ustedes se dieron cuenta, fuimos de la concepción del ser desde el punto de vista total y netamente filosófico, con lo que serían los griegos, a la concepción del ser que pasa ya hacia un punto de vista religioso desde la mentalidad de Tomás de Aquino y de todos los grandes pensadores del medioevo, para después volver a caer hacia lo que es el ser en sí mismo con todos los pensadores modernos y contemporáneos. Es por eso que por principio de cuentas nos situamos en lo que sería la manera de concebir la ontología moderna. Y primero que nada, hablamos de la ontología vista desde la perspectiva de René Descartes. Para René Descartes, que obviamente también habla de un dualismo, él dice que existen tres sustancias y que por lo tanto estas tres sustancias hacen posible la existencia, por lo tanto, al ser. Una sustancia infinita, que es Dios, una sustancia extensa, que es la materia y los cuerpos, y una sustancia pensante, que es el yo y el alma. Y dentro de esa perspectiva, entonces, es que es posible pensar la diversidad de los seres que existen en este mundo en el que vivimos. Más adelante también hablaremos un poco de este dualismo cartesiano, pero por lo pronto hablemos de estas tres sustancias para hablar acerca de la posibilidad de la existencia de tres seres en este momento. Dios, como un ser espiritual, infinito, que se encuentra en otro nivel. Los que somos sustancias extensas, que es todo aquello que es material y los cuerpos. Y obviamente la sustancia pensante, que radica en el yo y en el alma. Y a partir del cual es posible el concepto. Y vamos viendo entonces que ya no se habla directamente de que las cosas dependen de un ser divino o que los seres dependen de cómo este ser divino va haciendo que todo suceda, sino del hecho mismo de que el ser en cuanto a ser o es sustancia infinita, o es sustancia extensa, o es sustancia pensante. Junto con ello, viene también desde la concepción moderna lo que sería el materialismo. Y obviamente también es ir al otro extremo. Venir a afirmar que solo existe lo que es material y no el alma. Obviamente, solamente es posible conocer aquello que podemos ver. Solamente es posible conocer aquello que podemos tocar
solamente es posible conocer aquello de lo cual tenemos una experiencia sensible. Todo aquello que no podemos ver, que no podemos tocar y que por lo tanto no es material, no existe. Obviamente que también habrá que resolverlo porque tampoco estamos cayendo en la afirmación de Parménides para decir el ser es y el no ser no es. Simplemente ellos dicen lo que es material existe, lo que no es material no existe o ha dejado de existir o jamás existirá. Mientras no me lo muestres, mientras no me lo compruebes, mientras yo no lo pueda tocar de manera fehaciente y evidente, no existe. Dicho de otra manera, es por eso que la evidencia se coloca como el culmen de la reflexión filosófica. Solamente es posible demostrar la existencia de algo cuando existe una evidencia tal que lo afirma. Y por el lado contrario, lo que sería el espiritualismo, el cual dice que lo único que existe es el alma y no la materia. Que a fin de cuentas, tratando de recordar a Platón cuando hablaba acerca de la perfección, él decía que a fin de cuentas el cuerpo no es otra cosa más que la cárcel del alma, aquello que la sujeta y que impide su perfección, y que la única manera que es posible y factible que alguien llegue a la perfección es que el alma se libere de su cuerpo. Obviamente se refiere al hecho de no hacer caso a los placeres, de no hacer caso a las inclinaciones del cuerpo, ni a sus apetencias, ni a todas esas cosas que tienen que ver con lo material. Y por ello, lo único que vale la pena cultivar es el alma. El cuerpo está de paso. Lo que pervive y lo que permanece para el espiritualismo es el alma. Y desde ese punto de vista, todavía dentro de la cuestión de la filosofía moderna, entra lo que sería la teoría de la representación de la percepción, que dice que la mente humana solo capta ideas y no la realidad existente, o la realidad así de una manera directa. Otra vez volvemos a las manzanas. Hasta cierto punto, los estudiosos de esta teoría representacional de la percepción tendrían razón cuando podemos decir que, a pesar de que una de las cosas que apareció a nuestra imagen era roja, otra verde, otra amarilla, una con cierta forma así de corazón, otra más redonda y otra más redonda, en realidad captamos una idea, que fue la idea de la manzana y que por lo tanto entonces la realidad no existe como tal. Lo que nosotros traemos bien fijo en nuestra mente es la idea de manzana. Lo que nosotros traemos bien fijo en nuestra mente es la idea de hombre o la idea de mujer. Que lo que nosotros traemos bien fijo en nuestra mente es la idea de caballo o de oso o de león o de silla o de mesa y que nos permite diferenciarlos. Y que aunque sea una silla de madera o una silla de herrería o una silla de plástico, es una silla. Y que aunque sea un león chiquito o un león grandote, que aunque sea un elefante africano o un elefante asiático, son elefantes. Que aunque sea una mujer de la India o una mujer rusa o una mujer mexicana, son mujeres. Para los teóricos de la teoría representacional de la percepción, la mente humana solamente capta ideas y no la realidad de manera directa. Es por eso que la realidad muchas veces no coincide. Y de ahí justamente viene lo que es el realismo crítico. Defienden que existe la realidad independientemente de la conciencia del sujeto y que esta realidad es la causa de las representaciones de la mente, que es hacia donde se enfoca la teoría de Roy Baska. La realidad existe independientemente de la conciencia del sujeto. Allí está la realidad. Y esta realidad como tal es la causa de las representaciones que hace la mente de la misma. Es por eso que es posible, desde la perspectiva de Baska, que nosotros representemos la realidad de una manera diversa
y que por lo tanto alguien se atreva a decir es que a fin de cuentas el león no es como lo pintan, porque yo puedo captar la realidad de manera distinta. Yo puedo estar captando una cosa buena cuando para ti es mala. Yo puedo estar captando para ti un color mientras que para ti lo es otro. Por ejemplo, una persona daltónica que ve el verde como negro y que ve el rojo como azul y no como lo percibimos de manera normal. Para el realismo crítico, la realidad es independiente de la conciencia del sujeto y no está enlazado con nosotros. Lo iremos discerniendo. Por el lado contrario está lo que es el idealismo subjetivo, representado particularmente por Berkeley. Berkeley, junto con todos los realistas subjetivos, defienden que exista una realidad más allá de la percepción. Es decir, lo que yo percibo, lo que yo veo, eso es lo que realmente existe. Y no hay más. Si yo estoy viendo una manzana, es una manzana y punto. Sea roja, sea amarilla, sea verde, sea azul, sea dulce, sea amarga, es una manzana y punto. Si yo estoy viendo a un hombre, es un hombre y punto. Entonces, dentro de esa perspectiva, existe un idealismo subjetivo que dice que lo que realmente importa es lo que se encuentra en la mente y que por lo tanto no existe una realidad más allá de la representación que nosotros podemos hacer de la misma. Una cosa es porque nosotros la hacemos que sea. Una cosa no lo es porque nosotros no hacemos que sea. Así de sencillo. Pero también existe el criticismo que considera que la realidad se capta a partir de las formas humanas de conocer y que es obviamente la postura de Emmanuel Kant. La manera como nosotros captamos la realidad es el modo como nosotros conocemos esa realidad. Y desde esa perspectiva, pues también tiene cierta verdad, porque da la casualidad que lo que nosotros conocemos depende de nuestra manera como lo estamos captando. Podemos aprender nosotros un concepto que resulta ser universal, pero también nosotros captamos esa realidad desde nuestra propia perspectiva. Por ejemplo, ya lo decíamos hace un momento, piensen en una persona que tiene la vista normal y piensen en una persona que es daltónica. La percepción de la realidad va a ser distinta por la manera como él puede captar el concepto y hacerse una idea por la manera distinta como percibe un color. Por lo tanto, él va a decir que una manzana no es roja, que una manzana es negra, es decir, desde nuestro concepto de negro, o que una manzana es así, o que una manzana es asá. Y entonces el criticismo va a decir que también, desde el punto de vista de Emmanuel Kant, la realidad se capta a partir de las formas humanas como nosotros conocemos. Pero también tiene que haber una manera de concebir, obviamente, esta manera ontológica desde el punto de vista contemporáneo. Y quizá los dos más célebres representantes de esta filosofía contemporánea, por un lado, son Carlos Marx, que defiende que la realidad no es otra cosa más que una concepción materialista y dialéctica de la historia, que la realidad se va comprendiendo desde esta lucha dialéctica que se establece entre las clases y que por lo tanto esta misma lucha de clases es la manifestación de las contradicciones entre las fuerzas de producción de una sociedad. La clase dominante logra imponer su visión del mundo mediante la superestructura y por lo tanto a los demás no les queda otra más que aceptarla. La realidad y la visión de esta realidad depende de la clase dominante. El arte, la religión, la filosofía, la misma ciencia son parte de esta superestructura que ha hecho o causa de lo que es la clase social dominante. A fin de cuentas, da lo mismo que seamos capaces de pensar o que no seamos capaces de pensar o de distinguir una realidad o de crear nuestros propios conceptos si ya se nos ha dicho que esto es de esta manera.
y punto. También Federico Nietzsche defiende mediante el vitalismo, que es obviamente una oposición al racionalismo, propugna obviamente una metafísica más occidental y por lo tanto reivindica la vida en contra de la razón. Para Nietzsche no es tan importante racionalizar, para Nietzsche no es tan importante el pensamiento como las experiencias que van surgiendo de la propia vida humana y que a partir de esta vitalidad y de esta vida humana es como nosotros situamos la realidad. Es por eso que desde ese punto de vista trata de extirpar la conciencia humana y tratar de reivindicar que lo más importante es la experiencia de la vida de cada persona. Obviamente, recordemos la continua lucha de parte de Nietzsche contra lo que es algo ya que se encuentra estructurado, que es justamente la religión, y de ahí el concepto del superhombre, que es capaz de ir más allá de todo para imponer su propia idea de la realidad. El hombre que vive y que tiene su propia experiencia y que se atreve a propagar la muerte de Dios. Obviamente, esto entendida como el primero y más grande de los clichés que la humanidad se ha forjado a lo largo de la historia. Dentro de esta perspectiva, entonces, va orientando más lo que es el pensamiento filosófico contemporáneo. Pero también hemos de pensar en algunos otros más cercanos a nosotros y particularmente a mí me gusta pensar en Martin Heidegger, que es uno de los grandes representantes del existencialismo, que es una corriente filosófica que se caracteriza por la revalorización de la existencia individual. Dicho de otra manera, el hombre no tiene una esencia, el hombre es meramente existencia. Ahora soy, con la muerte dejo de ser. Justamente en su obra cumbre, El ser y la nada, Martin Heidegger esboza justamente este sentimiento, mediante el cual él dice, es que no podemos pensar en la nada como ausencia, porque a fin de cuentas la nada que se manifiesta después de la muerte continúa siendo, aun cuando sea dolor, aun cuando sea ausencia de ser o del ser que vivía, continúa siendo. Lo profundizaremos también más hacia adelante. Adelante, Ángel. Profe, bueno, corrección o bueno, no sé, para mí es duda. No estamos hablando aquí de Jean-Paul Sartre, digo, por el ser y la nada y esta historia Sí, tienes razón, es existencialista. el de Sartre. Perdón, cierto, 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 sí. Corrijo. Gracias por la corrección, Ángel. No, nada, profe. Es que de hecho hoy lo estaba leyendo. Sí, 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 gracias. Sí, sí, la obra del ser y la nada es de Sartre. Tienes razón. Pero bueno, obviamente, no recuerdo exactamente ahorita cuál es el nombre de la obra cumbre que tiene más bien que ver esto con la muerte y la existencia y la muerte. Se los consulto para la siguiente y bueno, se agradece la observación. Desde ese punto de vista, entonces, para los existencialistas es dar prioridad a la vida sobre la razón. Quizás siguiendo más el pensamiento de Nietzsche. Nos preocupamos demasiado por pensar y por ver que si una cosa es o no es, cuando lo importante es que existamos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces esto con lo que sería el principio fundamental o el objeto de estudio de la ontología? Tiene que ver porque a fin de cuentas de la grande preocupación por el ser, ahora vamos a decir, pues no importa que las cosas sean o no, simplemente ya estamos existiendo. Y dicho sea de paso, solamente hay algunos seres que pueden existir, porque una cuestión interesante dentro del racionamiento de los existencialistas es que los seres inmateriales no poseen existencia. Allí están, pero dado que no tienen vida, no tienen existencia. De allí que entonces se oponen totalmente al cientificismo y al optimismo ilustrado, particularmente a la ciencia, que trata de explicar que aún la existencia de los seres inanimados puede entenderse como tal, aun cuando no sea una existencia comparada o entendida como la existencia de los seres que tenemos vida y que después morimos.
Y dentro de este punto de vista, entonces, esbozamos lo que serían los puntos fundamentales de lo que es la historia del pensamiento ontológico para que en adelante pues, nos podamos meter ya más directamente a lo que sería el problema ontológico en sí, iniciando nuestro próximo encuentro con lo que sería el problema de los universales. Antes de hablar un poquitito acerca de las tareas y de las calificaciones y demás, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Queda el micrófono abierto. Adelante. No de mi parte, profe. Gracias, Jorge. De mi parte, pues agradecer, profe, creo que la verdad fue un panorama bastante amplio, abordamos bastantes corrientes, bastante, escuela filosófica, y creo Ajá. que eso nos ayuda para ir nutriéndonos de manera general en el conocimiento antropológico de la filosofía. Muchas gracias, profe. Claro, gracias, con gusto. Y bueno, profundizaremos más hacia adelante. Carol, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, muy Muchas bien. gracias. Muy bien, gracias. Allí en la plataforma tienen ustedes alguna bibliografía que obviamente yo les pongo como sugerencia para que ustedes vayan profundizando. En cada uno de los temas les iré proporcionando libros y publicaciones que les permitan a ustedes reflexionar. Y recordemos que lo más importante dentro del quehacer filosófico no es estar escuchando o tratar de comprender, sino tratar de hacer nuestra propia filosofía y tratar de enraizar nuestra propia manera de comprender. Entonces, tienen ustedes por allí una pequeña tarea. A mí no me gustan las tareas grandes. Yo soy de la idea de que la grande cuestión importante del filósofo es pensar, no sentarse a escribir. Tienen ustedes todos 3 días, porque nuestra siguiente clase es el próximo lunes. Obviamente no se apuren ustedes en terminar este trabajo de aquí al lunes. Yo los dejo abiertos durante todo el mes para que lo vayan profundizando, lo vayan viendo. Obviamente terminando el mes, ya les digo, ahora sí, quien me deba trabajo, súbalos porque tengo que pasar una calificación. Lamentablemente tenemos que pasar un número. Pero dentro de esa perspectiva tienen ustedes un pequeño trabajo en el cual yo les pido que en un mínimo de una cuartilla a espacio y medio, ustedes me hagan una reflexión personal sobre la frase que sirve como punto de arranque al problema ontológico. El ser es, el no ser no es. Desde la perspectiva de ustedes, ¿es factible entenderlo aún así? ¿Cómo se podría entender? ¿Cómo podemos ir más allá de Parménides? No me interesa que ustedes lean y lean y lean y lean y lean para que digan, pues como dice fulano, como dice sutano, como dice tal o cual. No, quiero saber qué piensa Carol, qué piensa Jorge, qué piensa Ángel. Es lo que queremos nosotros saber. ¿De qué manera van desarrollando ustedes su propio perfil filosófico como para tratar de dilucidar sobre el problema que ha movido a los pensadores a lo largo de la historia de la filosofía para entender que el ser es y el no ser no es? ¿O qué puntos intermedios hay entre este ser y entre este no ser? O entre lo que es y ha dejado de ser, pero se ha convertido en otro tipo de ser. Todos estos detallitos que les vayan surgiendo a ustedes en un mínimo de una cuartilla, pueden hacer si quieren 50, 100, 200 cuartillas, no necesito más que una. Espacio y medio para que ustedes me den su propia manera de concebir esta frase de Parménides. El ser es, el no ser no es. Profundizaremos más adelante porque, como les digo, hay que hablar acerca de la realidad y hay muchos tipos de realidades. La realidad física, la realidad de las ideas, la realidad posible, la realidad intangible, la realidad, etcétera, etcétera. Y habrá que diferenciar que a fin de cuentas todas son reales. Pero ahorita no me meto en más para que ustedes vayan haciendo su propio discernimiento. Dios mediante tendremos nuestro próximo encuentro el próximo lunes, dado que está marcado ya ahora sí normalmente que nuestro encuentro sean los lunes. Y cualquier cosa mientras, estoy a la orden. Sí, Carol, adelante. Bueno, en cuanto a la fecha de entrega, lo que pasa es de que aquí tiene como fecha límite el lunes. Entonces, luego nos ha pasado
que nos comentan que la fecha está abierta, pero ya no se puede subir. Entonces luego sí hemos batallado en ese punto, porque a veces pues tenemos que enviárselas por correo o por WhatsApp, porque ya no deja subir una vez que pasa la fecha. Ok, gracias, Carol. De pronto, sí recuerdo que le puse fecha, pero obviamente para que ustedes no fueran a pensar, es decir, de manera normal tendríamos una semana para hacer el trabajo, de ahorita a nuestro siguiente encuentro, pero ahorita nos quedan 3 días antes del próximo lunes, diciendo para que no vayan dejando ahí, se los cierro para que se apuren, pero no hay problema. Mañana mismo, con toda la tranquilidad del mundo, lo dejamos abierto hasta el final, pero ustedes vayan contemplando entonces que lo importante es que no se les junte este trabajito con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Que a fin de cuentas, ojalá logremos hacer los 4 trabajos que tengo propuesto. Si a lo largo del curso nada más logramos hacer 3, no hay ningún problema. Pero dentro de esa perspectiva, lo abro de inmediato. No hay problema. Gracias, Carlos. Bueno, les decía, sigo a la orden total y completamente. Tienen ustedes ahí en el grupo tanto mi teléfono personal, ese que está allí en el grupo de WhatsApp, es mi número de celular. A través del WhatsApp, tanto en el grupo como de manera personal, me pueden contactar para cualquier duda, para cualquier cosa que tenga que ver con nuestra clase. Y de antemano, pues vamos creciendo juntos, vamos filosofando juntos y vamos redescubriendo de qué manera podemos aportar al mundo en el que vivimos nuestro propio aporte filosófico para el crecimiento de los demás, como lo hicieron todos los demás filósofos hasta el momento. Y pues bueno, si no hay nada más, por esta noche aquí le dejamos. No hay más. Bueno, pues entonces cuídense mucho, que tengan muy bonita noche, que descansen. Dios les bendiga, cuídense un montón y estamos a la orden. Y tanto gusto en conocerles. Igualmente, Sí, maestro, sí, buenas noches a profe. todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Chao, chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, con gusto. Profe, Sí, sigue. ¿qué Ah, haces? bueno, creo que ya me quedé, ya les digo. Sí, te quedaste solo. Sí, qué barbaridad. Oiga, bueno, no de hacerle un comentario, me impresionó muchísimo su currículum. Digo, qué bárbaro, el profe bien estudiado. Pues en realidad, así, para serte bien sincero, pues no hay nada que ocultar. Es vida de seminarista, vida de en algún momento haber sido sacerdote y demás, y obviamente es el camino que hay que seguir. Y pues ¿Fue obviamente, sacerdote usted? así es. Qué Ya hace, barbaridad. ya hace muchos años, yo dejé el sacerdocio hace ya aproximadamente unos 23 24 años, si mal no recuerdo. Pero Ok, obviamente implicó toda la formación filosófica y teológica que se debe de tener. claro. Pues yo le comento rápidamente, yo fui seminarista Ajá, y hasta hace unos casos, 2, 3 meses, que tuve unos encuentros muy feos con la iglesia, ajá. pero, y me tuvieron que dar las gracias, pero pues el propósito es regresar, ¿no? Sí, porque encontré cosas muy terribles dentro de la iglesia y es muy, muy feo. Pues sí, pero a fin de cuentas el convencimiento, Ángel, es que lo primero que uno se da cuenta es que a fin de cuentas la iglesia no es más que el cuerpo de Cristo, santa y pecadora al mismo tiempo, santa por quien es su fundamento y pecador por quienes somos, quienes estamos aquí metidos en el cuerpo. Claro, Y de la misma manera como uno ve cada barbaridad adentro, encuentra también mucho testimonio de fe y de santidad en muchos otros exacto, cristianos, tanto sacerdotes como obispos, como laicos, que siguen así dando es, ejemplo de la primera comunidad cristiana. Así que claro. dentro de ese punto de vista, ojalá que logres sanar aquello que no te resultó tan claro y si realmente ese es tu camino, pues adelante, adelante. Y si tu camino es otro, el proyecto de Dios tiene que manifestarse en la vida de cada quien y tiene que ser un proyecto de realización y de felicidad. A fin de cuentas, la convicción última, como dice Pablo, es que al final de nuestras vidas seremos juzgados por el amor, no por lo que hicimos Oh, o por lo que fuimos, claro, sino por la capacidad que tuvimos de entregarnos de lleno
a quien estamos destinados a entregarnos. Claro, profe. Así Wow, que pues cualquier muchísimas cosa, gracias. a la orden. ¿Usted fue religioso o diocesano? Salesiano, fui religioso, fui salesiano de Don Wow, Bosco. Así es. qué padre. Yo pues estuve en dos seminarios, el seminario diocesano, seminario menor, desde la Ajá. prepa, y después estuve en ¿Aquí una en comunidad Saltillo? religiosa. No, estoy en México, Ah, en estás en México. Nezahualcóyotl. Ah, ok. Ajá. Y después estuve con los teatinos, no sé si los he escuchado. Sí, Con ellos, con los teatinos sí, sí. estuve un tiempo. Sí, prácticamente yo mi filosofía la hice allí en México. El estudiantado filosófico justamente está allí en México, allí en Huipulco. Ahí me tocó hacer Ah, la filosofía en México, así que ahí la estudiamos. qué padre. Sí, sí. Yo estuve, bueno, yo estudié un año en la Universidad Pontificia de México, la filosofía. Justamente el seminario salesiano está por ahí cerquita de la Pontificia, así es. Sí, sí, cerquísima, sí lo recuerdo. Estamos Alguna aquí. vez lo visité con algunos amigos. Ajá. Muy bien, Ángel. Pues entonces cualquier cosa que se ofrezca, con todo gusto estamos para servir. Uy, profe, yo creo que va a ser mi director espiritual. Pues hace mucho que no le hago para eso, pero con todo gusto lo que se ofrezca. Va, muchas gracias, profe. Vale, Un gusto vale. conocerlo. Igualmente, gusto en conocerte. Que descanses. Hasta mañana. Bye. Igualmente, linda noche. Chao, chao. Igualmente. Bye.